La tercera vez que viajé, el sistema me arrojó directamente a los brazos de Bai Lingbin, aunque llevaba un rostro completamente diferente al de las 2 veces anteriores. Ella sonrió de manera escalofriante, arrancándome 2 capas de máscara y rechazándome 2 veces. ¿Cómo te sientes? Al ver cómo su puntuación de afinidad caía en picado, yo estaba lleno de signos de interrogación. Sistema, cuando huyas, ¿puedes llevarme a mí también? Sinceramente. Que me obligaran a hacer este tercer viaje no me entusiasmaba, porque el sistema me enviaba al mismo libro en el que ya había estado 2 veces, el diario del cariño del presidente ejecutivo dominante, pero la tentación del sistema era demasiado grande. Esta vez te daré una habilidad especial. Cuando completes la misión, recibirás un deseo universal como recompensa. La promoción fue efectiva, y además 30 millones. Lo juro. Lo que me tentó no fueron esos 30 millones, pero nunca imaginé que ella me empaquetaría y me enviaría directamente a los brazos de la protagonista femenina, que estaba en un cóctel. Al ver su rostro serio, casi tan negro que podía gotear tinta, la versión adulta de Bai Lingbin y una serie de números brillantes sobre su cabeza. -40. Me sudaban frío las sienes y gritaba desesperadamente en mi interior. Sistema, ¿qué está pasando ahora? Pero el sistema estaba tan silencioso como si hubiera muerto. Hasta que Bai Lingbin dijo fríamente, fuera. Solo entonces escuché su voz. ¿Ves esos números sobre tu cabeza? Es la puntuación de afinidad de la protagonista contigo, querido. Tu misión es evitar a toda costa que la protagonista se corrompa, evitar a toda costa que el mundo colapse, y también cuidar tu vida a toda costa. Buena suerte. Nos veremos si el destino lo permite. Y entonces desapareció sin dejar rastro. Lleno de incredulidad, pensé, ¿así que estos eran los supuestos 30 millones? Me equivoqué. Fui un tonto por creerle. Justo cuando estaba a punto de soltar una maldición, escuché la voz furiosa de Bai Lingbin. ¿Cuánto tiempo más piensas quedarte en mis brazos? Si pudiera, no me quedaría ni medio segundo. Después de todo, la última vez que la vi, era una adolescente rebelde y llamativa, y yo era un estafador que jugó con sus sentimientos. La vez anterior a esa, era más joven, una pequeña dragoncita de 8 años un poco sombría. Y en ese entonces, yo era su padre adoptivo, pero sin importar cuál identidad. Estar en sus brazos en esta postura era bastante incómodo. Sin embargo, cuando intenté levantarme, alguien detrás de mí presionó mi hombro. Una voz se burló. Oye, Presidenta Bai, has estado eligiendo por un buen rato y ninguno te ha convencido. Es raro encontrar a alguien que se atreva a lanzarse a tus brazos. ¿Por qué no te lo quedas hoy? Han pasado tantos años y no te hemos visto tocar a nadie. ¿Tienes algún problema? En cuanto terminaron de hablar, estallaron risas entre los asistentes alrededor de Bai Lingbin. Entre las risas, vi claramente cómo el número sobre la cabeza de Bai Lingbin pasó de -40 a -99 de golpe, parpadeando en un rojo peligroso. Maldije mi mala suerte en mi interior. ¿Qué es esto? Cuando los dioses pelean, los mortales sufren las consecuencias. No quería sufrir en absoluto, pero la persona detrás de mí seguía provocando. Ah, y hablando de eso, oí que hace 8 años, nuestra presidenta Bai fue engañada en sus sentimientos por un hombre. ¿No será que después de tantos años aún no puede olvidarlo? Al ver el rostro de Bai Lingbin a punto de gotear tinta, me entró una gran ansiedad, porque ese hombre del que hablaban no era otro que yo. Estaba muy alterado. Pero lo que más me alarmó fue que la puntuación de afinidad sobre la cabeza de Bai Lingbin dio un salto repentino. Finalmente llegó a -100. Probablemente ella pensó que yo era parte del grupo que había traído a alguien para humillarla deliberadamente. Extendió la mano para apartarme. En un instante, mi corazón se subió a la garganta. Intuí que si no hacía algo, me lanzarían lejos con fuerza, para mostrar que estábamos del mismo lado y para salvarme. Sin dudarlo, me giré y levanté el dedo medio hacia la persona que me presionaba. Solté un insulto en voz baja, pero apenas terminé de maldecir, escuché a Bai Lingbin decir: Keqiang. Mi corazón dio un vuelco. Espera. ¿A quién llama? Keqiang era la identidad que usé en mi segundo viaje, el legendario primer amor que engañó sus sentimientos. Antes de que pudiera negarlo, lo oí decir entre dientes otro nombre. Heu Xinyan. Lleno de confusión, pensé, esto no tiene sentido. ¿Cómo logró conectar a varias personas que no tenían relación alguna? Estoy impactado, pero debo mantener la calma, porque sobre su cabeza. De repente, superando todo límite, el indicador de afinidad no dejaba de caer.
Si admito ahora, moriré de forma horrible, mi negra y oscura vida. Me levanté de inmediato, sonreí pálidamente, y negué con palabras que fluían sin pensar. Jefe, ¿no me habrá confundido con alguien? Solo soy un simple ayudante. Sin embargo, no me creyó en absoluto, y hasta extendió su largo brazo para jalarme de vuelta a su abrazo. Tenía los ojos enrojecidos, de repente curvó los labios y soltó una risa siniestra. ¿Te divertiste abandonándome 2 veces? Esta vez regresaste por tu cuenta, ya que estás aquí. No pienses en irte. Mientras decía esto, vi el indicador de afinidad sobre su cabeza. Superó el límite de menos 9.999 y se fijó en menos 10.086. Finalmente entendí. ¿Por qué el sistema quiso huir? Yo también quería huir, pero escapar era imposible. Porque no le importaba si admitía o no, entre los gritos de la multitud, me agarró por el cuello de la ropa. Y me subió al coche, aunque no sé cómo logró. Viendo un rostro completamente desconocido, despojarme de 2 capas de armadura más gruesas que una muralla, no impidió que yo insistiera en intentar defenderme. Señorita, me llamo Fan Yuan. Mire mi cara, de verdad no soy esa persona que dice. Pero Balenbein no escuchó en absoluto. Fan Yuan, así que ese es tu verdadero nombre. Entonces recordé que él tenía la manía de escuchar solo la mitad. Hay que decir que Bai Lingbin es la protagonista de una novela de presidentes arrogantes y belleza sufriente. Sufrir era real, de niña fue marginada en el orfanato. Tras ser adoptada, sufrió maltratos de su padre adoptivo, e incluso de adulta. Fue engañada por su primer amor, obligada a renunciar a la herencia de acciones de la familia Bai, incluso por estas 2 personas. Desarrolló un trauma psicológico hacia los hombres, hasta que conoció a un hombre radiante como el sol y comenzó a creer en el amor. Desafortunadamente, yo soy ese padre adoptivo que la maltrató y ese primer amor que la engañó. Creí que, según el hábito del original de arrojar a la gente al mar para alimentar a los peces, él me arrojaría directamente al mar. Son escenas típicas de abuso físico y emocional, y además su nivel de afecto ya está en un mínimo histórico. En todo momento me recuerda que quiere castigarme, pero nunca imaginé que no solo no me golpeó, sino que de repente escondió la cabeza en mi pecho y no se movió por un buen rato. El movimiento repentino me dejó completamente rígida. Pervertido. Las 2 palabras casi se me escaparon, pero antes de que pudiera empujarlo, de repente sentí una humedad en el pecho. Me quedé completamente impactada. Para ser honesta, no me atrevo a consolarlo. Temo que si lo consuelo, tenga una razón más para castigarme, pero en comparación con que me castigue. En este momento, él yace en mi pecho llorando en silencio, lo que me duele aún más. Después de dudar mucho, luché por decir, no estarás llorando, ¿verdad? Como si le hubieran pisado la cola, se apartó de inmediato. Su voz era feroz y un poco ronca. Su terquedad no ha cambiado en absoluto. Cállate, no lo estoy. No estoy ciega en absoluto, señalando la mancha húmeda en la ropa. ¿Y esto qué es? Saliva. Apretó los puños y rechinó los dientes. Di una palabra más y te golpearé. Sí. No me atrevo a hablar más. Bai Lingbin probablemente quiere que admita voluntariamente esas 2 identidades. Él dijo con una sonrisa, aunque lo que me hiciste fue un poco excesivo, no soy el tipo de persona que guarda rencor. Tranquila. No le creo en absoluto, su nivel de afecto brillando en rojo intenso. No ha cambiado en nada. Sé que solo quiere engañarme para que admita. Y luego castigarme. Por supuesto que no soy tan estúpida, así que negué firmemente con la cabeza. Te has equivocado de persona. Tan pronto como terminé de hablar, su nivel de afecto comenzó a bajar de nuevo. Esta vez bajó lentamente, pero eso no impidió que sintiera su ira. Vi cómo su mirada se volvió repentinamente fría, y de repente me empujó. Aunque es un cerebro tan peligroso. Incluso así, pensé que sus ojos enrojecidos y sus labios ligeramente fruncidos eran un poco encantadores. No sé si fue porque mi mirada fue demasiado audaz, frunció ligeramente el ceño. ¿Qué miras? Fui honesta, te miro porque eres guapo. Apenas terminé de hablar. Vi que la barra de afinidad que había bajado se detuvo de repente y luego aumentó extrañamente un poco. Volvió a menos 10.086. Me he dado cuenta. Parece que esta es una forma de salvar el pellejo. Para sobrevivir, pasé toda la noche elogiando a Bai Lingbin. Finalmente logré que su afinidad subiera de menos 10.086 a 0. Tenía la boca seca. Los párpados me pesaban. Sentía que aunque ella no me castigara, yo me iba a desmayar. Pero ella no mostraba intención de dejarme en paz. Se sentó en el suelo y apoyó la barbilla en la mano. Mirándome con tranquilidad,
¿Por qué te detienes? Sigue. Dime qué más virtudes tengo. Quería llorar pero no podía. Hermana mayor. Me equivoqué, hermana mayor. Déjame ir. Apenas terminé de hablar. La afinidad sobre su cabeza bajó como una advertencia, lleno de impotencia. Quería llorar, pero no me atrevía. Solo rezaba en silencio. Que venga cualquiera, por favor, que alguien venga a rescatarme. Quizás el cielo escuchó mi oración. Apenas terminé de rezar, de repente escuché un estruendo de golpes en la puerta. Junto con los golpes, se oyó la voz enérgica de un chico: Bai Lao-san, abre la puerta. Entrega a Heu Xinyan. Justo después, una voz femenina y clara. Directamente derriba la puerta. Me animé al instante. Llegaron. Mi buen hijo y mi buena hija. En mi primera transmigración, me convertí en el alma de este libro. El malvado padre adoptivo de la protagonista, Heu Xinyan. El sistema me dijo que no rechazara el papel. Sin guión, improvisara. Como era mi primer trabajo. Sin mucha experiencia, pensé, si criar a uno es criar a tres también. Criar a uno es complicado, pero criar a tres es más fácil. El mayor cuida al segundo. El segundo cuida al tercero. No tengo que preocuparme. Así que cuando adopté a la protagonista, con un gesto generoso, también adopté a la villana secundaria y al malvado secundario masculino. La primera vez que experimenté ser padre me pareció muy divertido, aunque los tres tenían personalidades totalmente diferentes, todos eran muy guapos, especialmente el malvado secundario Chengxi. De carácter despreocupado, guapo y soleado, con unos ojos grandes y brillantes. Se parecía mucho a un personaje de anime que me gustaba cuando era niño. Me convertí en un padre preocupado. Así que una misión de transmigración la completé, como un juego de disfraces familiar. En ese momento sentí que era un genio combinando ropa. Hasta ahora sigo pensando que con el sentido estético que les inculqué, al abrir la puerta vería a un hijo mayor guapo, moderno y con un estilo incomparable. Guapo, sí, pero el hijo mayor llevaba vaqueros rotos y una camiseta con grafitis. Seguido por un grupo de secuaces que acababan de arrancar la puerta. Nunca imaginé que el hijo mayor que lloriqueaba de pequeño se convertiría en un matón callejero. No podía soportarlo. Menos mal que mi buena hija mayor, Sen Youchu, era normal. Vestía traje y tacones, como una profesional de oficina. Siempre he sido una persona honesta. Pero no sé por qué, la intuición me decía que si respondía guapa en ese momento, moriría de forma horrible. Así que negué con la cabeza, no es guapa. Bai Lingbin levantó una ceja y la afinidad bajó rápidamente. Si no es guapa, ¿por qué la miras fijamente? Negué con la cabeza repetidamente, negándolo todo, no soy. No lo hice. Me equivoqué. Bai Lingbin sonrió mostrando una hilera de dientes blancos. ¿Cómo podrías estar equivocado? La equivocada soy yo. Seguro que todavía no soy lo suficientemente guapa. Por eso miras a otras. Lleno de impotencia. No hace falta que finjas así. Interrumpiendo el tono teatral de Bai Lingbin, llegó la voz de Sen Youchu. Oí que en la fiesta, la señorita Bai se llevó a un tal Heu Xinyan. Por eso vinimos. Sonrió como un zorro. Examinándome de arriba a abajo, sentí que su mirada brillaba un poco. Sobre su cabeza flotaba una barra de afinidad. Me sobresalté. Mierda, esto no es salir del fuego para caer en las garras del lobo. No había la atmósfera familiar y armoniosa de tres hermanos que imaginaba. Los ojos de Bai Lingbin destellaron con ira. No tuvo reparos en replicar, qué orejas de perro tan agudas. Sen Youchu no dijo nada. Pero su cuerpo fue sincero. De un paso largo, asestó un puñetazo en el estómago de Bai Lingbin. Risa, un poco de confusión. Habla con respeto. Bai Lingbin, por supuesto, no podía dejarse golpear siempre. Dos hermosas mujeres de unos 27 o 28 años, forcejeando así, al mirar, cada golpe daba en el blanco. Me quedé atónito, ¿qué clase de escena infantil es esta? Estaba tan sorprendido que casi se me descoyuntó la boca. Pero Chengxi a mi lado no se sorprendió, con calma se encendió un cigarrillo, tranquilo, escena pequeña. Luego dio una calada profunda y se unió a la pelea. Al ver a Chengxi entrar, las dos bellezas presionadas contra la pared sin poder moverse, solo puedo decir, hermano Chen, qué figura. Ciertamente una escena pequeña. Según su edad actual. La hija mayor Sen Youchu, ahora debería ser la confidente que le da calidez al protagonista. El hijo mayor Chengxi es una élite empresarial independiente, y la protagonista femenina Bai Lingbin también es una figura influyente en el mundo de los negocios.
Realmente no puedo imaginar que una se haya convertido en una hermana confidente que golpea a la menor provocación. Otro en un matón de la mafia, y otra en una presidenta dominante. Lo que es aún más inimaginable es que estas tres personas con personajes colapsados, después de pelear frente a mí, aún puedan unir fuerzas. Chen Se, ¿quieres apostar cuánto tiempo se quedará esta vez? Dijo Bai Lingbin, 3 años, para él. Deberían ser solo 3 días. Sen Youchu, busca una cadena para atarlo. O directamente rómpele las piernas y enciérralo. Yo, débilmente, abrí la boca y pregunté en voz baja. ¿Está bien que discutan esto delante de mí? Juro que. Los tres fueron muy obedientes cuando eran niños, definitivamente los estaba criando en la dirección correcta. Nunca imaginé que sus personajes pudieran colapsar así, después de haber perdido mi identidad 2 veces seguidas. Y presenciado escenas famosas, mi estado de ánimo ya no se agita. Incluso cuando oigo a Chen Se preguntar, cuando éramos niños te llamábamos hermano Yan, ¿cómo deberíamos llamarte ahora? Negué con la cabeza y me rendí, lo que sea. Sen Youchu fue más directa. Con moretones en la cara, eso no impidió que sonriera como una zorra astuta, definitivamente es mejor encerrarlo. Solo Bai Lingbin giró la cara, aunque sin expresión, pero sus palabras estaban llenas de sarcasmo. Quizás para él solo somos una misión prescindible, ¿qué importancia podemos tener? Al ver cómo los valores de afinidad sobre sus cabezas caían rápidamente al mínimo, finalmente me di cuenta de que estos tres se han salido de la configuración del libro y han despertado su conciencia. El sistema me trajo, probablemente para que los enderece, pero con sus personajes tan demonizados, ¿cómo podrían volver? Justo cuando pensaba eso, el sistema apareció de la nada, no hace falta enderezarlos. Lo importante es salvar tu vida. Yo, atónito, dije, ¿no decías que alguien estaba reduciendo? El sistema guardó silencio un momento, ahora ha llegado el destino, querido. Tenía una pregunta en mente, no sé si decirla o no. Sigue el destino. Con la trama tan arruinada, ¿cómo puedo seguir el destino? ¿Un destino de muerte instantánea? Por suerte, aunque la afinidad de estos tres conmigo es muy baja, no me arrastraron a enterrarme de inmediato. En cambio, me llevaron de vuelta a la casa donde solía vivir. Aunque estos tres peleaban, su coordinación era realmente buena. En el coche, sin decir una palabra por acuerdo, después de bajar, solo con un par de miradas. Me organizaron claramente, pero no sé qué les pasó, no dormían a altas horas de la noche. Y uno tras otro se escabullían sigilosamente a mi habitación. Sen Youchu fue la primera en llegar, y cuando llegó no habló. Simplemente se sentó al lado de mi cama, mirándome en silencio, hasta que me desperté sobresaltado. Y vi que ella estaba allí, inmóvil como un fantasma. Muy alerta, pregunté. ¿En qué puedo servirte? Ella no dio rodeos, me llamó directamente. Hermano Yan. Ese apodo familiar de repente me tocó el punto débil. Pero antes de que pudiera emocionarme, la oí preguntar, ya que 1 año en este mundo equivale a un día en tu mundo, ¿considerarías quedarte aquí algunas décadas más? Quería decir que no, pero al ver su valor de afinidad rojo brillante sobre su cabeza, tragué saliva y dije, lo consideraré. Sen Youchu se fue muy lentamente, advirtiéndome que lo pensara bien. Al verla sonreír hasta que sus ojos desaparecieron, sospeché razonablemente que no era un consejo, sino una amenaza descarada. No fue hasta que Bai Lingbin se escabulló sigilosamente a mi habitación que me di cuenta de que las cosas no parecían tan simples. Para ser honesto, de estos tres, mi relación con Bai Lingbin era la más incómoda, ya que en mi segunda transmigración no contacté a los otros dos. Solo tuve una relación poco normal con él, realmente poco normal. Porque en ese momento, bajo la supervisión del sistema, seguí estrictamente la trama y me aproveché de sus sentimientos. Le engañé para que me diera la parte que Heu Xinyan le había dejado. Hasta ahora. Recuerdo la escena antes de irme tras completar la misión, él, con los ojos enrojecidos, preguntándome si alguna vez sentí algo por él, antes de que mi tapadera cayera por completo. Todavía podía mantener la cara dura, pero después de reconocer mi identidad, cada vez que lo veía sentía una extraña culpa. Me sentía culpable, así que lo evité, pero ya no podía seguir esquivándolo. Pensé que había venido a medianoche para ajustar cuentas del pasado, pero no esperaba que me sacara de la sábana solo para preguntarme, ¿Sen Youchu es más guapa que yo? Me quedé perplejo, no lo entendía, y me sentí muy impactado. No imaginaba que Bai Lingbin, siendo la protagonista, tuviera ansiedad por su apariencia. Aunque ambos tenían su propio encanto, con estilos diferentes.
Claramente esta no era la ocasión para decir la verdad. Así que sin dudarlo activé el modo elogio, claramente tú. Tú eres la protagonista, la favorita del autor. ¿Cómo podría compararse a alguien más? Al oírlo, su mirada se volvió más profunda. ¿Y tú? ¿Soy también tu favorita? ¿Cómo se supone que responda? Para evitar más problemas. Apreté los dientes, me armé de valor y asentí nerviosamente. Sí, sí, también eres mi favorita. Bai Lingbin dijo. Si soy yo, ¿por qué hoy no dejabas de mirarlo a él? Encontrándome con su mirada sombría, lo entendí, por fin lo entendí. ¿No es esto típico de una familia con varios hijos, la escena de competir por el cariño? Como cuando mi hermana pequeña discutía sobre a quién quería más mi madre, y hasta contaba cuántas palabras nos decía a cada una. ¿Qué diferencia hay? Entendido. Al darme cuenta, con extrema seriedad le di una palmada en el hombro. Tranquila, de ahora en adelante, si te miro una vez, nunca lo miraré dos veces. Balengbin, satisfecha con la respuesta, se fue mirando fijamente el nivel de afinidad de menos 10.086. Justo cuando suspiraba aliviado pensando que por fin podría dormir bien, llegó Chengxi con su almohada. Sin decir una palabra, tiró la almohada en mi cama y se tumbó directamente. Luego dio palmadas en el espacio vacío a su lado. Ven a dormir. Así lo calmaba cuando era niño. Y yo lo acostaba, pero el nivel de afinidad sobre su cabeza no subió ni un punto. Lo que me hizo sospechar razonablemente que no se refería a dormir, sino a buscarse la muerte, especialmente cuando me tumbé a su lado. La luz roja parpadeante casi me manda al cielo en el acto. Estaba muy inquieto. Por suerte, su respiración era tranquila y no dijo nada. En cambio, fui yo, quien, al ver su rostro guapo, caí en la reflexión. Quizás mi mirada fue demasiado directa. Chengxi entreabrió sus grandes ojos. Si tienes algo que decir, dilo. La verdad es que sí tenía una pregunta. ¿Qué te hizo convertirte en el pequeño matón? Esta pregunta pareció dar en el clavo. Y se transformó al instante en un apasionado joven de 18 años, ciego en don. Me quedé muy impactado. La culpa es mía, no debería haberle contado novelas de mafiosos como cuento para dormir. Claramente, los 2 días que el sistema me dijo que estaría aquí no eran los 2 días que imaginé. Porque 2 días después, él se desilusionó por completo, y ni siquiera me dijo las condiciones y el plazo para volver a casa. Frente a los niveles de afinidad de los 3 hermanos, cada uno más bajo que el anterior. Vivía con el corazón en un puño, hasta convertirme en un maestro del equilibrio de platos. Solo que otros sostienen 2 platos. Yo sostengo 3. Si le digo algo a uno, los otros 2 no se atreven a añadir ni una palabra. Si mantengo un paso de distancia con uno, los otros 2 no se atreven a acercarse ni un centímetro más. Y precisamente en esta situación tan tensa, alguien venía a causar problemas a propósito. Que Chengxi, ese chico, estuviera pegado a mí 20 horas al día ya era suficiente. Pero mi hija mayor, Sen Youchu, no sé qué medicina se había tomado, siempre aprovechaba cuando no había nadie. Para venir a reclamar atención, me bloqueó en la puerta de la habitación y, con seriedad. ¿No era que de pequeño me querías más? Ahora yo también te quiero bastante. Yo, lleno de desconcierto. ¿Qué desarrollo de trama es este? Sen Youchu decía quererme, pero el nivel de afinidad paternal sobre su cabeza no cambiaba ni un poco. Incluso cuando oí que preguntaba, ¿quieres que intentemos estar juntos? Mi interior se mantuvo impasible, y sonriendo lo rechacé, entre nosotros es imposible. Mi buen hijo fue rechazado por mí, y el índice de afecto sobre su cabeza no solo no bajó, sino que subió de forma extraña. No esperaba este desarrollo, pero no tuve tiempo de pensar. Cuando él volvió a preguntar, ¿y Bai Lingbin? ¿Y si ella también es como yo? Si te dijera esto, ¿tú también me rechazarías? Por mi experiencia de años viendo series de televisión. Este tipo de preguntas suele tener trampa. Efectivamente, al echar un vistazo rápido a la esquina del pasillo, vi el dobladillo de la ropa de Bai Lingbin asomando. Y al ver a Sen Youchu con una expresión tan tranquila, sin ocultar nada, con esa sonrisa que esconde un cuchillo, no pude evitar negar con la cabeza y chasquear la lengua, este niño sigue siendo igual que cuando era pequeño. Con resignación, por supuesto que no podía responder, especialmente cuando vi que ese dobladillo desaparecía. Sentí profundamente lo difícil que era para mi madre lidiar entre yo y mi hermana. Menos mal que cuando encontré a Bai Lingbin, su índice de afecto estaba estable, seguía en 0, pero al verme llegar, no fue tan entusiasta como los 2 días anteriores, sino que me ignoró por completo. Me dolió la cabeza.
Dudé un buen rato antes de acercarme y llamarla como cuando era pequeña. Sana. Ella no respondió, incluso giró la cabeza hacia el otro lado. Sin siquiera darme una mirada, cambié de dirección y la llamé por su nombre completo. Bai Lingbin. Ella seguía sin hacerme caso, se levantó directamente y se dirigió hacia la puerta. Esta vez me dejó ver solo su nuca y un índice de afecto que no paraba de bajar. Casi me quedo sin aliento. Apreté los puños mirando esa nuca que se alejaba, aguanté una y otra vez, y apenas logré sacar 2 palabras entre dientes. Abin. Finalmente se detuvo, se dio la vuelta y me miró sin expresión. ¿En tus ojos solo estás en Youchu? ¿Para qué vienes a buscarme entonces? Sospecho razonablemente que estás siendo sarcástica. Pero no tengo pruebas. Bai Lingbin no tenía ni pizca de conciencia de ser una jefa dominante, su rostro frío. Pero su boca no se quedaba callada. Hace unos días decías que era la niña de tus ojos, y tan rápido cambiaste por otra persona. Ciertamente, las palabras de los hombres son mentiras de demonios, pero tampoco esperaba que ya me habías engañado una vez y vinieras a engañarme por segunda. Al terminar, de repente bajó la cabeza con una expresión abatida. Solo yo soy tan tonta para dejarme engañar por ti 2 veces seguidas. Su aspecto era como el de un gatito abandonado. Incluso sin mirar el índice de afecto sobre su cabeza, que ya había caído a varios miles negativos, se podía sentir claramente su resentimiento. Ni siquiera me atrevía a respirar, porque la segunda vez que entré, engañé sus sentimientos y la abandoné. Ciertamente fui yo. Estaba en falta, ni siquiera sabía cómo responder. Pero ella, al verme callado, preguntó, ¿no tienes nada que decir? Asentí, sí, tengo algo. Sus cejas se movieron ligeramente. La velocidad de caída del índice de afecto disminuyó, y su tono se suavizó un poco. ¿Qué? Mirando el índice de afecto sobre su cabeza que había roto el récord de menos 10.086, tragué saliva. Y dije con cuidado, en este mundo ahora, tirar a alguien al mar es ilegal. ¿Es ilegal? Bai Lingbin finalmente no pudo responderme sobre si era ilegal o no. Parecía reírse de la rabia, y soltó con furia, Fan Yuan. Más te vale cuidarte. Y se fue airosamente, hasta que el rugido de su coche se desvaneció. Escuché detrás de mí las carcajadas incontrolables de Sen Youchu, como si alguien le hubiera tocado un punto de risa. Se reía a más no poder, casi sin poder hablar. ¡Ay! ¡Qué divertido es esto, más que estar en la oficina! Luego me siguió. Y empezó a indagar, oye, hermano Yan, entre tú y la tercera, ¿pasó algo que no sepamos? Cuéntame. Incluso no olvidó compartirlo con Chengxi, que acababa de regresar, ¿no viste? La cara de la tercera, nunca la había visto tan furiosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima! Estaba muy urgido en línea. Bai Lingbin debió enfadarse de verdad. Porque desapareció varios días seguidos. Con ella ausente, el sistema, que llevaba días sin señal. De repente tuvo conexión. Frente a este sistema estafador, no dije mucho. Y pregunté directamente, dime rápido, ¿cómo hago para volver? Sin embargo, cada vez que tocaba ese tema, se quedaba como congelado, una palabra se atascaba en suave, 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 suave. Entre un montón de suaves, apenas logré escuchar 2 palabras. Protagonista masculino. Mis ojos se iluminaron, como si me hubieran desbloqueado los meridianos. Sí, protagonista. Aunque los personajes de ellos 3 se salieron del guión. Pero tal vez la trama todavía avanza. Solo hay que encontrar al protagonista masculino y dejar que la historia termine. Que el protagonista y la protagonista se reconcilien. ¿Así no podría regresar? Cuanto más lo pienso, más sentido tiene. Así que, aprovechando que Chengxi y Sen Youchu no me miraban, salí sigilosamente. Asistente original. El protagonista masculino, Surran, es optimista y alegre, lleno de entusiasmo. Tras entrar en la empresa de Bai Lingbin. Bai Lingbin se fijó en él, y comenzaron una serie de escenas donde el jefe la persigue, con sufrimiento físico y emocional. Al final, la pareja regresa a casa, un final perfecto. El edificio de la empresa de Bai Lingbin no es difícil de encontrar. Cuando llegué, era la hora del almuerzo. Casi sin esfuerzo, logré colarme. En el libro se describe que a Surran le gusta estar en la azotea vacía sintiendo el viento a esta hora. Pensé. Vería una sonrisa en el rostro de Surran, con los ojos cerrados sintiendo la brisa y el sol, una escena de paz y belleza. Pero no esperaba que el apuesto chico fuera apuesto, pero con un cigarrillo en la boca y un pie apoyado en el escalón. No paraba de temblar, y mi corazón también temblaba con fuerza al ritmo de su pie. Mi mente es rápida. Surran, apuesto chico,
frunció el ceño. ¿Qué pasa? Estoy un poco ocupado, pero antes de que pudiera recuperarme del shock. Surran ya estaba frente a mí. Con expresión seria, me miró fijamente y preguntó. ¿Cómo sabes mi nombre real? ¿Te conozco? ¿Nombre real? Estaba un poco confundida, sin reaccionar aún, cuando de repente lo vi abrir los ojos de par en par, señalándome con emoción. ¿Tú, también viajaste a través de un libro? Esa palabra libro fue muy reveladora. Asentí y pregunté tentativamente. ¿Tú también? Él asintió frenéticamente y tomó mi mano. Y empezó. Paisano se encuentra con paisano, dos ojos se llenan de lágrimas. Hermano. Por fin llegó alguien para llevarme de vuelta. Y luego me abrazó y empezó a llorar. ¿Sabes cómo he estado viviendo todos estos años? No puedo fumar, no puedo beber, ni siquiera hablar en voz alta. Para mantener el personaje, ni siquiera puedo comer barbacoa. Incluso tuve que sacrificar mi atractivo para seguir la trama. Pero lo clave es que a mí me gustan las mujeres altas y de onda, con curvas. Alguien como Bai Lingbin, con cuerpo plano. No es para nada mi tipo. Terminó de llorar y por fin comenzó a resumir. Es demasiado difícil para mí. Dime rápido, ¿cuándo volvemos? Bien, ahora me tocó llorar a mí. Yo también quiero saberlo. Un libro, 4 protagonistas, 3 despiertos. Y otro que viajó a través del libro, que cada día holgazanea y estudia cuando puede hacer huelga. Para no seguir la trama, incluso cambió de nombre, para ser honesta. Antes de conocer a Surran, nunca imaginé que sería un desarrollo tan sorprendente. Pensaba que el sistema me había dado una manera de volver a casa, pero no esperaba que me diera un compañero en desgracia. Tomé a Surran y le susurré, tal vez la clave para regresar sea que tú y Bai Lingbin completen la trama. ¿Cuál es la última parte? Que tengan un hijo gordito. ¿Qué tal? ¿Quieres intentarlo? Apenas terminé de hablar. Él, que lloraba con mocos y lágrimas, de repente cambió de expresión. No entendí. ¿Qué pasa? Habla, hermano. Él seguía sin hablar, empezó a negar con la cabeza. Antes de que terminara. Entre sus señales frenéticas, escuché la voz fría de Bai Lingbin. ¿Tanto me odias? Apenas regresas y ya estás ansiosa por empujarme hacia otro. No sé cuándo subió Bai Lingbin. Ni cuánto tiempo estuvo escuchando desde la esquina. En cuanto él llegó, Surran se vio forzado a entrar en el personaje del protagonista. Sonreía como un girasol meciéndose al viento, un hombre completamente diferente al que fumaba y movía la pierna hace un momento. Señorita Bai, sigan conversando, yo me retiro. Pero al irse, vi que no pudo contenerse y eructó en silencio en la escalera. Realmente es difícil para él. Después de varios días sin vernos, Bai Lingbin se veía mucho más cansada. Quizás por la ira, sus mejillas tenían un ligero rubor. Ni siquiera tuve oportunidad de hablar, cuando la vi con los ojos ligeramente abiertos, comenzando a reprochar. Cuando éramos pequeños, Sen Youchu y Cheng Si podían estar en tus brazos, pero yo no. La segunda vez que regresaste, por fin era solo yo, pero al final me engañaste. ¿Tanto me odias? ¿Acaso en tus ojos ellos dos son personas de verdad? Y yo solo soy una herramienta para cumplir tu misión. Mientras me interrogaba, se acercaba a mí. Cualquiera diría que esto es para arrinconarme contra la pared, imaginando escenas íntimas como en las novelas. Mi pecho dio un fuerte latido, sintiendo algo de nerviosismo e incluso una emoción inexplicable. Ya había imaginado hasta las escenas fácilmente censurables, pero Bai Lingbin no tenía conciencia de ser la dominante, solo me tomó de la muñeca. Apoyó la cabeza en mi hombro y siguió emitiendo un tono quejumbroso. Estos días no he comido bien. Ni he dormido bien. Te vi llegar en el monitor y pensé que venías a buscarme. No esperaba que, nada más llegar, escucharas que quieres que esté con otro hombre. ¿Tan malo soy? ¿Es que no quieres estar conmigo ni un momento? Antes pensaba que su enfado sin motivo solo era por mi falta de imparcialidad. Pero estos días, después de las bromas de Sen Youchu, al escuchar sus palabras, el tono es completamente diferente. En este momento, mi mente está llena de recuerdos de las 2 veces que vine y estuve con él. Esas imágenes pasan como en un carrusel, reproduciéndose claramente fotograma a fotograma, hasta detenerse en la última vez que me fui, cuando él dijo, ¿de verdad nunca sentiste nada por mí? ¿Ni siquiera un poco? En ese entonces, él también tenía los ojos enrojecidos como ahora. Al escuchar mi respuesta tajante según el guión, su expresión parecía a punto de llorar. Pero se contuvo con fuerza, sin dejarme ver su rostro, y dijo con la cabeza baja. Bien, ya entendí. Esa imagen se superpone con la de Bai Lingbin, que ahora está apoyado en mi hombro.
haciendo que parezca aún más lastimero, como un gatito abandonado. En mi pecho sentí 2 latidos fuertes, una sensación de hinchazón y acidez. Y más que nada, una emoción indescriptible. Finalmente, no pude contenerme. Y solté, ¿estás celoso? ¿Acaso te gusto? Su respiración se detuvo claramente por un momento, y luego levantó la cabeza de repente, con una expresión de incredulidad, frunciendo el ceño mientras me miraba fijamente. Esa expresión no parecía en absoluto de celos. Suspiré un poco aliviado. Bien, viendo esta actitud, va a negarlo. Pero antes de terminar de exhalar, lo escuché preguntar con incertidumbre. ¿Hasta ahora te das cuenta? Decir que no lo había notado en absoluto sería mentira. Pero eso solo se limitaba a la segunda vez que entré. En ese entonces, me convertí en el compañero de universidad de Bai Lingbin, Qiang, y me acerqué a él a propósito, estando juntos. Pensé que la misión sería difícil, porque en la novela original, Bai Lingbin, debido a su infancia, desconfiaba de todos. Pero no esperaba que esa misión avanzara increíblemente bien. Para asegurar la autenticidad, tomé las manos que debía tomar, besé los labios que debía besar. El Bai Lingbin de 18 o 19 años. Nunca ocultaba el cariño en sus ojos. Quien lo viera, diría que era sincero. Pero la cuestión es, esta cara mía tampoco es la de Qiang. Mi corazón latía rápido. Y mi voz temblaba al hablar, ¿lo ves claro? No soy Qiang. Al oír eso, Bai Lingbin de repente me miró fijamente. En ese instante, sus largas cejas se inclinaron, sus ojos parecían llenos de mi reflejo, como cuando era joven, con un cariño imposible de ocultar en el fondo de sus ojos. ¿Crees que soy tan tonto como para no reconocer a la persona que me gusta? Las palabras de Bai Lingbin, en la segunda misión también tuve un romance con él. Pero eso era una misión. Que me confesaran así, era la primera vez para mí, como una novata. Quise huir, y entonces huí de verdad, una huida desesperada. Por suerte, no me persiguió, solo que, al salir del edificio, me encontré con Suran, que estaba emocionado. Me agarró. Y dijo con entusiasmo, hermano, se me ocurrió una idea genial. Te cedo el puesto de protagonista masculino. Quizás si completas la trama, podamos volver juntos. Quise decir, no hace falta, pero vi que Bai Lingbin ya iba a bajar las escaleras. Y él seguía agarrándome sin soltar. Respondí apresuradamente, vale, vale. La próxima vez lo discutimos con calma. Hasta que me solté y me alejé, lo oí gritar detrás. Entonces queda así, hermano. Gracias. En mi interior supe que algo iba mal. Maldición, no aprendió nada bueno. Sino la costumbre de Bai Lingbin de solo escuchar una parte. Sospecho que, aunque sea. La ventaja del Goldfinger de la depresión es que justo antes dijo que me daría el puesto de protagonista masculino. Justo después, me secuestraron en la entrada del callejón. Sí, así es. Es el nativo. El protagonista masculino es secuestrado por un villano secundario para chantajear a la protagonista femenina. Esa parte de la trama en la que abandona la competencia del proyecto, lo recuerdo. El villano me amenazó. Llama a Chen Se, dile que venga solo, o no saldrás vivo de aquí. Mi interior estaba muy tranquilo, incluso bajo su mirada llamé en secreto a un amigo para que me ayudara. Mi buen hijo mayor, aunque su nivel de simpatía hacia mí es bajo, no afecta que tengamos una conexión telepática. Cuando me oyó llamarlo, enseguida notó que algo andaba mal y ordenó a sus secuaces localizar mi teléfono. El villano no se dio cuenta, incluso se sentía satisfecho, hasta que un par de coches se detuvieron bajo el edificio Lang. Entonces entró en pánico, abrió los ojos y preguntó. Yo, con los ojos abiertos, le mentí descaradamente. ¿No me dijiste que llamara a Chen Se? Y para rematar, le aconsejé amablemente, hermano. La próxima vez recuerda marcar tú mismo y verificar. Pero probablemente no haya próxima vez. Pensé que solo vendría mi hijo mayor. Y todos sus secuaces. No esperaba que también viniera mi buena hija Sen Youchu, seguida de Bai Lingbin. Él estaba a contraluz, aunque en ese momento tenía el rostro sombrío, su figura alta y esbelta de hombros anchos y cintura estrecha. Aún así, hizo que mi corazón latiera un poco más rápido sin motivo. Al mediodía, después de que él dijo esas cosas, yo salí corriendo. Ahora seguramente todavía está enojado. No me esperaba encontrarlo tan pronto. Pensé que me sentiría incómoda, pero para mi sorpresa, no solo no me sentí incómoda, sino que mi corazón latía cada vez más fuerte. Sin embargo, al villano no le importaba si mi corazón latía fuerte o no. Se tomó muy en serio seguir la trama.
Puso un cuchillo contra mi garganta y comenzó la habilidad esencial antes de la caída del villano. Charlatanería. Afuera dicen que ustedes 3 hermanos no se llevan bien. Pero parece que se quieren mucho. Supongo que quiere sembrar discordia. Pero su nivel es demasiado bajo. Al terminar su frase, vio que los 3 no se veían afectados en absoluto. En cambio, todos sus propios secuaces habían sido eliminados por los de Chen Se. Furioso, empezó a maldecir. ¿Pueden dejar que uno termine de hablar? ¿Acaso no hay reglas en este mundo? Bai Ningbin, sin expresión. Con el frío en sus ojos. ¿Reglas del mundo? Solo sé una cosa. El villano muere por hablar demasiado, dijo mientras se acercaba paso a paso. Sé que en ese momento el villano debía estar muy nervioso, porque mientras sostenía el cuchillo, no dejaba de temblar, pero aún así no se rendía, quería usarme como amenaza. Si renuncias al terreno de Aigang, lo dejaré libre, si no, moriremos juntos. De acuerdo, el terreno es tuyo. El villano probablemente no esperaba que respondiera tan rápido. Por un momento abrió los ojos, perplejo. En ese instante de desconcierto, Bai Ningbin alargó su mano y me sacó de allí. Hasta entonces, el villano finalmente reaccionó. Supo que no podía lastimar a Bai Ningbin, así que dirigió el cuchillo directamente hacia mí, cuando estaba a punto de caer sobre mí. Bai Ningbin, rápido y certero, lo detuvo con su mano. Al segundo siguiente, Chen Se y Zheng Youchu lo patearon hasta dejarlo inútil, mirando al villano tirado. Sin poder moverse, Chen se negó con la cabeza y resumió, TSK. Inútil, ninguno sabe pelear. Yo levanté en silencio el pulgar. Quería agradecer a Bai Ningbin, porque si no fuera por él, el cuchillo de antes me habría alcanzado. Pero al girarme, detrás de mí no había nadie. ¿Dónde estaba? Mi buena hija Zheng Youchu se acercó. Y me indicó que mirara al suelo. Ve a buscar a Bai-san. No sé dónde se ha escondido a llorar. ¿No vas a consolarlo? Al ver las gotas de sangre en el suelo, mi corazón se subió a la garganta. Mis piernas reaccionaron más rápido que mi mente. Sin pensarlo, salí corriendo. Cuando alcancé a Bai Ningbin, ya se había subido al coche. Parecía que se iba a ir. Al verme llegar, no dijo nada. Apartó la cara para no mirarme. No me importaba si me miraba o no, me agarré a la ventanilla. Metí la cabeza. ¿Estás herido? ¿Qué mano? ¿Es grave? Vamos al hospital. Finalmente volvió la cabeza. Pero seguía cabizbajo sin mirarme, con voz sombría. ¿Qué importa si es grave o no? Totalmente te da igual. Apenas terminó de hablar, el conductor del coche preguntó nervioso. Jefe, ¿nos vamos ahora? La expresión de Bai Ningbin se quedó congelada de repente. Al segundo siguiente, oyó que decía entre dientes palabra por palabra, mañana no vengas. Muy bien, sabe leer el ambiente y además despedir al conductor. Parece que la herida no es grave. Subí al coche y le pedí al conductor que nos llevara al hospital. Cuando dijo eso, finalmente vi la mano que había estado escondiendo detrás de él. En el coche debía haber un botiquín, la herida ya había sido tratada de emergencia. Estaba en el dorso de la mano. Un poco de sangre roja se filtraba por la gasa, lo que me oprimió el corazón. Respiré hondo y frunciendo el ceño pregunté, ¿no sabías esquivar? Murmuró algo en voz baja, no lo escuché bien, justo cuando iba a acercarme para oírlo. El coche de repente dio un bache y me lanzó directamente a sus brazos, con la cara hundida en su pecho. Escuché vagamente un gemido ahogado de Bai Ningbin y su cuerpo se tensó de repente. Levanté la cabeza y vi que su índice de afinidad había subido extrañamente a 999. Y en el espejo, el conductor le sonreía radiante a Bai Ningbin. Sospecho que lo hizo a propósito. Pero no tengo pruebas. Por suerte, tengo la cara bastante dura. Me las arreglé para no mostrar nada anormal hasta llegar al hospital, y no fue hasta que terminó de coser la herida y vendarla, y salimos de la sala de emergencias, que finalmente pude respirar aliviada. Cuando esta tarde me confesó de repente, si estaba muy confundida y necesitaba estar sola para calmarme. Pero con la interrupción repentina de ese personaje secundario que viajó al libro, si de repente hubiera aclarado mis sentimientos, pensándolo bien. Puedo ver a Zheng Youchu y Chengxi como una hija mayor y un hijo querido, pero hacia Bai Ningbin, desde el principio hasta el final. Nunca lo he visto realmente como un niño, especialmente en la segunda misión, dejando de lado la trama original y la misión. Estar con él realmente me hacía sentir muy feliz, e incluso ahora, recordando la experiencia de Zheng Youchu de pasar décadas aquí, parece que no estaría mal.
Tomé una decisión, aprovechar la oportunidad para hablar seriamente con Bai Lingbin. Pero antes de que pudiera decir una palabra, oí su voz, diciendo: a los 8 años, le contaste a Chengxi sobre Xie Wendong y buscamos durante mucho tiempo. Descubrimos que esa novela que mencionaste nunca existió. Luego, cuando te acercaste a mí con la identidad de Qiang, te reconocí al instante. No sabes lo feliz que me puse entonces, dijo. Como si hubiera tomado una gran decisión, de repente esbozó una sonrisa, amarga. Sé lo que piensas. Esta vez, quieres irte temprano, ¿verdad? No te detendré. Con ese toque de retirada, no creo que tenga un certificado de nivel 10. Quería decir, hermana mayor, no quiero lo que tú pienses. Quiero lo que yo pienso. Pero pensándolo bien, sentí que cualquier cosa que dijera sería demasiado. Así que decidí no decir nada, le tomé la cara y lo besé directamente. Esta vez, Bai Lingbin finalmente se cayó. No solo no se movió, ni siquiera se oía su respiración. El mundo estaba en silencio, tan silencioso que solo podía oír mi propia respiración y latidos. Hasta que después de un momento abrí los ojos. Y descubrí que tenía los ojos muy abiertos, la expresión aturdida, las pestañas temblorosas. Su mirada era insegura. Con esa apariencia, parecía que yo lo estaba aprovechando. Originalmente no me daba vergüenza, pero al verlo así, no pude evitar sonrojarme. Para aliviar la incomodidad, me aparté un poco y aclaré la garganta. Ya has dicho todo lo que tenías que decir, ¿no tienes nada que preguntarme? Él no dijo nada. El índice de afinidad sobre su cabeza se movió primero, subiendo a una velocidad asombrosa. En poco tiempo, pasó de 999 a 10.000. Su expresión seguía aturdida, mirándome fijamente sin parpadear. Aunque la luz de la farola era tenue, aún podía ver claramente la punta de sus orejas, completamente rojas. Después de mucho tiempo, finalmente se movió, extendió su largo brazo. Y me envolvió en su abrazo, sin preguntar nada, con voz apagada. Me besaste, tienes que responsabilizarte, ahora no podrás irte. No podía ver su expresión, pero más o menos podía adivinar que en ese momento debía estar sonriendo. Hundí la cabeza en su pecho. Bien, no me iré. El ambiente era perfecto, cuando de repente apareció el sistema. En cuanto apareció, puso fuegos artificiales en mi cabeza. Felicidades, anfitriona, por evitar que la protagonista se volviera malvada. Ahora puedes elegir volver. Qué momento tan oportuno para aparecer, casi me quedo sin aliento. El tono no es amable, ¿no se supone que debo completar la trama para regresar? Sistema. ¿Quién dijo que completar la trama permite regresar? ¿No fuiste tú quien me dijo que buscara al protagonista masculino? ¿Acaso buscarlo no es para avanzar en la trama? Las palabras del sistema, como su voz, siguen siendo igual de irritantes. Solo te recuerdo que, si te aburres, puedes buscar al protagonista masculino para apoyarte en él. Después de todo, sobrevivir en este mundo no es fácil. Dicho esto, de repente cambió de tono. Pero si quieres seguir la trama, tampoco es imposible. Lo rechacé con un triple. No, gracias. No, gracias. Ahora elijo no regresar, adiós. Sin embargo, subestimé lo canalla que podía ser. Apenas terminé de hablar, de repente hizo una imitación de voz. Dindón, felicidades, anfitrión, el deseo universal se ha utilizado con éxito. Que te diviertas en este mundo, y luego se desconectó por completo, sin dejar rastro. Me enfurecí por dentro, pero antes de que pasaran 3 segundos, escuché la voz de Zheng Youchu. Cuando me giré, lo vi llorando como un payaso desastroso, mi estricto y correcto. Todo arruinado por esta cosa de Bai Laosan. Siempre digo que Bai Laosan, que normalmente pelea contra 8. Incluso con ayuda, hoy ni siquiera pudo esquivar un cuchillo. Resulta que quería hacer una obra de autocompasión. Apenas terminó de hablar, sentí que el cuerpo de Bai Lingbin se tensó de golpe. Mis cejas se movieron ligeramente. ¿Pelear contra 8? Bai Lingbin no respondió. Solo me soltó, y de repente se volvió hacia Zheng Youchu con una sonrisa siniestra, riendo con intenciones asesinas. Tengo algunos asuntos personales que resolver. Espérame aquí, no vayas a ningún lado. Dicho esto, dio 2 pasos al frente, agarró a Zheng Youchu y a Chengxi por el cuello de sus ropas y los arrastró hacia el callejón de al lado. ¿Y él, usando eso como asuntos personales? Bai Lingbin, que caminaba hacia mí bajo la luz de la luna. Esa pequeña sensación extraña se fue transformando gradualmente en tranquilidad. Poco a poco levanté las comisuras de mis labios. Mirando detrás de él, ¿y ellos? Pero no obtuve respuesta.
Solo esperé sus palabras melosas. En este momento, ¿no deberías preocuparte por mí? Como esperaba, aún te importan más ellos, ¿verdad? Me pareció un poco gracioso. Y de repente sentí que esta mujer, que me supera por una cabeza, era un poco adorable. Como si me hubieran llenado de miel, con una sensación cálida y hormigueante en el pecho. Sin pensarlo casi, me puse de puntillas y lo besé de nuevo, logrando que se callara. Más o menos puedo adivinar que estas palabras también las dijo a propósito, que se esforzó tanto en hacer esta obra de autocompasión solo para que yo le tuviera favoritismo. Pero, ¿qué puedo hacer? Parece que a mí también me gusta.